¿Por qué ella vuelve justo cuando ya la estás olvidando? Has llorado. Has reconstruido pedazo por pedazo tu dignidad. Has intentado entender por qué algo tan fuerte terminó en silencio. Y justo cuando estás aprendiendo a vivir sin ella, aparece un mensaje, una historia vista, un hola, ¿cómo estás? Como si nada, como si todo, como si tu proceso de sanación no importara. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando finalmente estás soltando, reaparece? Carl Jung lo explicó con una claridad escalofriante. El inconsciente no tolera el desapego energético. Cuando cortas el hilo invisible que los conectaba, algo en ella lo siente. Y entonces, regresa. No siempre por amor, a veces por ego, a veces por control, a veces por miedo a que la hayas olvidado de verdad. Hoy no solo entenderás por qué vuelve, sino cómo proteger tu paz de un regreso que no siempre es sincero. Porque sí, ella se fue sin mirar atrás. Tú no tienes por qué volver con los ojos cerrados. Y si estás en este proceso de soltar con conciencia, en el comentario fijado encontrarás un recurso profundo que he preparado con cariño. Un material que te ayudará a reconectar contigo mismo y romper el ciclo de la dependencia emocional. Y si este mensaje ya te está ayudando, suscríbete al canal. Aquí encontrarás cada semana herramientas para sanar, soltar y crecer. Desde el alma. ¿Listo para entender lo que nunca nadie te explicó? No hay experiencia más desconcertante que esa. Haber pasado noches tratando de entender lo que pasó. Haber aceptado que ya no hay vuelta atrás. Y justo cuando comienzas a sentir algo de alivio, ella vuelve. No estás soñando, no estás imaginando cosas. Es una experiencia mucho más común de lo que crees, y no tiene tanto que ver con lo que haces, sino con lo que estás proyectando, sin darte cuenta. Carl Jung decía que las conexiones emocionales no desaparecen de inmediato, porque habitan en el inconsciente antes que en la conciencia. Por eso cuando tú empiezas a retirarte energética y emocionalmente, cuando ya no estás pensando en ella, ni mirando sus redes, ni esperando su mensaje, algo en su interior lo percibe. Y entonces ocurre lo inesperado. Reaparece. Pero atención, esto no siempre significa que te extraña, ni que haya cambiado, ni que esté lista para amarte de una forma más sana. Muchas veces, lo que estás viendo no es un gesto de amor, sino un reflejo de confusión, ego herido o simple necesidad de validación. Y aquí es donde muchos caen otra vez. Porque después de tanto dolor, uno se aferra a cualquier señal que parezca esperanza. Pero no todas las señales indican camino. Algunas solo son ecos del pasado intentando confundir tu presente. En este video vamos a explorar las verdaderas razones por las que ella vuelve. Lo haremos desde una mirada psicológica profunda y te ayudaremos a ver lo que tus emociones podrían estar ocultando. Porque hay momentos donde tu mayor acto de amor es no abrir la puerta que tanto costó cerrar. El desapego emocional y el lenguaje del inconsciente. Existe un momento en todo proceso de duelo amoroso en el que algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no piensas en ella cada mañana. Ya no revisas compulsivamente sus redes sociales. Ya no sientes esa punzada en el pecho cada vez que recuerdas una conversación, una promesa, una risa. Y aunque no lo notes, tu energía también empieza a hablar un idioma diferente. Uno que ella, sin saber por qué, entiende. Carl Jung decía que el inconsciente se comunica a través de símbolos, sueños y sensaciones, pero también a través de la energía que proyectamos. Cuando tú estás emocionalmente apegado a alguien, incluso si lo ocultas, eso se percibe. Hay algo en tu manera de mirar, de escribir, de actuar, que revela esa necesidad silenciosa. Y esa necesidad, paradójicamente, muchas veces aleja. Ahora bien, cuando tú comienzas a soltar de verdad, cuando tu mundo ya no gira en torno a ella,
Cuando tus pensamientos empiezan a ocupar espacio con nuevas pasiones, nuevas metas o simplemente contigo mismo, eso crea un vacío, un silencio energético. Y en ese silencio, muchas veces ocurre el retorno. No es magia, no es coincidencia, es la reacción inconsciente al desapego. La psicología profunda sostiene que las personas se sienten naturalmente atraídas hacia lo que les daba control emocional. Y si en algún momento ella supo que tenía poder sobre ti, sentirá, aunque sea desde lejos, cuando lo pierde. Por eso muchos regresan justo cuando ya estás mejor, no porque te hayan echado de menos, sino porque sienten que ya no los necesitas. Y eso, para muchos egos, es intolerable. Jung lo explicaba de otra manera. Decía que cada relación nos conecta con un arquetipo. Cuando tú amas desde la herida, proyectas en el otro tu necesidad de completarte. Pero cuando empiezas a sanar, esa proyección se desactiva y el otro lo siente como una pérdida de identidad, como si ya no representara nada para ti. Ahí comienza la crisis del ego, la angustia por dejar de ser importante, y entonces el regreso. Pero cuidado, ese regreso muchas veces no busca una reconciliación auténtica, busca restablecer el equilibrio de poder, busca volver a sentir que aún tienen un lugar en tu mente, en tu corazón, en tu narrativa. Y si no estás consciente de esto, puedes caer otra vez. Puedes interpretar el regreso como una señal del destino, como una oportunidad, cuando en realidad es solo una reacción a tu libertad emocional, porque tu evolución, para algunos, es una amenaza, especialmente si mientras estabas con ella, eras alguien más inseguro, más ansioso, más dependiente. Y ahora te ven diferente, más fuerte, más sereno, más completo. Eso genera preguntas en su interior. ¿Qué pasó? ¿Quién es ahora? ¿Por qué no fui testigo de esta versión? Y aunque no lo digan, esa curiosidad puede ser suficiente para que intenten volver a entrar en tu vida. No siempre por amor, muchas veces por desorden interno. Aquí es donde necesitas ser más consciente que nunca. Porque tu energía cambió, sí, pero si permites que regrese sin claridad, corres el riesgo de volver al mismo punto donde todo comenzó, la confusión. Tu desapego fue lo que te salvó, fue lo que abrió espacio para que aparecieras tú, y no solo el reflejo de quién eras cuando ella te dejó. El desapego no es indiferencia, es comprensión, es entender que no puedes construir paz sobre ruinas emocionales, es elegirte sin odio, sin rencor, solo con verdad. Carl Jung decía que la verdadera libertad interior llega cuando dejamos de buscar afuera lo que solo podemos darnos dentro. Y si ella regresa, pero tú ya te encontraste, entonces no hay miedo, no hay necesidad, solo elección consciente. Y esa es la forma más alta de amor propio. El ego herido, el miedo a ser olvidado y el retorno por control. Hay algo que a casi ningún ser humano le resulta fácil de aceptar: ser olvidado. Perder relevancia, dejar de ser importante en la historia emocional de alguien. Y para muchos, eso no se experimenta como una simple pérdida, se vive como una humillación. Carl Jung afirmaba que el ego necesita sentirse validado para no colapsar. Cuando alguien te deja, puede que en apariencia siga su camino. Puede mostrarse fuerte, indiferente, incluso feliz, pero el ego, esa parte de la psique que construye su identidad en función del reconocimiento externo, no desaparece con un adiós. Muy por el contrario, cuando el otro comienza a sanar sin ti, cuando ya no te necesita para sentirse en paz, cuando deja de buscarte, de mencionarte, de idealizarte, el ego empieza a inquietarse. Y muchas veces ese desasosiego se traduce en un retorno, un mensaje, una llamada, solo quería saber cómo estabas. Pero no te engañes. No todos los regresos son amor. Muchos son puro ego herido. El problema es que confundimos el dolor.
del ego con nostalgia, y confundimos la necesidad de control con amor verdadero, porque cuando alguien que te tuvo en sus manos ve que ya no estás disponible, su mente activa una alarma. ¿Y si ya no soy importante? ¿Y si ya encontró a alguien más? ¿Y si me olvidó por completo? Y eso, para un ego acostumbrado a ser el centro, es inaceptable. Jung decía que lo que no aceptamos en nosotros, lo proyectamos en los demás. Y muchas veces, la persona que vuelve no está buscando una segunda oportunidad sincera, sino una reafirmación de que aún tiene poder sobre ti. Quiere saber si al escribirte todavía te desestabiliza, si al aparecer todavía despierta emociones, si su presencia todavía puede romper tu equilibrio. Si la respuesta es sí, misión cumplida. El ego respira, el control regresa, y muchas veces después de eso, desaparece de nuevo. Por eso tantos te buscan, te confunden, y luego te sueltan otra vez. No porque no sepan lo que quieren, sino porque, en el fondo, solo querían sentirse importantes de nuevo. Es un ciclo tóxico, uno que se alimenta del silencio que dejas, pero también de lo que proyectas. Si al volver, encuentran a la misma persona ansiosa, disponible, lista para olvidar todo con una sola palabra. El ego se siente poderoso, y lo más probable es que desaparezca otra vez, una vez comprobado que el poder todavía está en sus manos. Pero si al volver, encuentran a una persona distinta, consciente, serena, selectiva, alguien que no necesita validación ni cierre ni viejas promesas, entonces el ego tiembla, porque el control se ha ido, porque la fantasía de seguir siendo especial ha muerto. Y ahí, la mayoría retrocede. Aquí es donde debes estar más despierto que nunca, porque si vuelven y tú caes en la ilusión del ahora sí ha cambiado, pero lo haces sin ver evidencia real, sin acciones consistentes, sin un proceso interno de transformación por parte del otro. Entonces no estás viendo al otro, estás viendo lo que deseas que sea, y ahí es donde vuelve el sufrimiento. El ego también habita en ti. Y si lo dejas tomar el control, puede empujarte a buscar confirmación en quien más te hizo dudar de tu valor. Puedes caer en el autoengaño de pensar que este regreso es una señal del destino, cuando en realidad es un movimiento del inconsciente colectivo, una danza de necesidades no resueltas, una pugna entre el yo herido y el yo que intenta sanar. Por eso es tan importante trabajar el desapego desde la raíz. Porque no se trata solo de ignorar mensajes, se trata de reconstruir tu identidad sin necesitar ser escogido otra vez, de cerrar el ciclo no con odio, sino con madurez, de ver el regreso sin ceder el poder. Carl Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Aceptar que esa persona ya no te elige, que ya no está en tu vida, que te soltó sin luchar, no es resignación, es libertad. Y si un día regresa, tú decides desde otro lugar, desde la calma, desde la verdad, desde la experiencia, no desde la nostalgia, ni desde la esperanza infantil de que esta vez será diferente, porque muchas veces el regreso no es más que un eco, una forma de asegurarse de que aún pueden alterar tu paz. Y tú no naciste para vivir en función del ego de nadie. Tú naciste para evolucionar. Así que cuando alguien vuelva, no te preguntes ¿qué quiere? Pregúntate, ¿quién soy ahora que ya no lo necesito? Esa es la única pregunta que importa. Nostalgia, idealización y la trampa emocional del recuerdo. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero lo que muchas veces hace es distorsionar. Con los días, los meses, incluso los años, nuestra mente empieza a borrar detalles, especialmente los que dolieron. Con Carl Jung advertía que la memoria emocional no es objetiva. Está influenciada por lo que proyectamos, por lo que necesitamos recordar y sobre todo por lo que no hemos procesado del todo. Y aquí ocurre una trampa silenciosa.
La idealización del pasado. Cuando una persona que marcó tu historia se aleja, no solo deja un vacío, también deja preguntas sin respuesta, ciclos abiertos, emociones atrapadas. Y si no haces el trabajo interno de cerrar conscientemente esa historia, el recuerdo de esa relación comienza a transformarse. Ya no ves las discusiones, las dudas, el desgaste. Solo recuerdas los abrazos, las risas, los momentos que te hacían sentir especial. Y sin darte cuenta, te enamoras de un recuerdo, no de una realidad. Es ahí cuando la nostalgia se vuelve peligrosa, porque ya no estás sufriendo por la persona que fue, sino por la imagen que tu mente fabricó para aliviar el dolor. Cuando ella regresa, lo hace en medio de ese campo minado emocional, y su presencia activa todo lo que no resolviste. No es solo su voz o sus palabras, es todo lo que representó en tu historia. La promesa inconclusa, el y sí. La posibilidad de lo que nunca llegó a ser. Jung lo explicaba como una proyección arquetípica. Asignamos al otro un papel simbólico que va más allá de la persona real. A veces es el salvador, a veces el amor ideal, otras veces simplemente la única persona que me entendía. Pero esa imagen no siempre coincide con la realidad actual. Y ahí radica el riesgo. Cuando permites que alguien regrese, solo porque el recuerdo que guardas es dulce, sin revisar lo que realmente ocurrió, sin ver quién eres tú hoy y quién es esa persona ahora. Entonces, no estás amando, estás repitiendo. La repetición es el lenguaje de las heridas no sanadas, y la nostalgia, cuando no va acompañada de claridad, puede empujarte a tomar decisiones basadas en carencia, no en conexión. Ella no vuelve siempre por amor. A veces vuelve porque te recordó, o porque sintió curiosidad, o porque también idealizó lo que vivieron. Pero si los dos están proyectando fantasmas del pasado, ¿quién está realmente presente en esa segunda oportunidad? Y no, esto no significa que las segundas partes nunca funcionen, pero sí significa que solo funcionarán si ambos han cambiado profundamente. No por impulso, no por miedo a estar solos, sino por verdadera transformación interna. La mayoría de las personas no cambia solo por el paso del tiempo. Cambia cuando se mira con honestidad, cuando reconoce su sombra, como diría Jung, y decide actuar desde un nuevo nivel de conciencia. Si no ha pasado por ese proceso, si solo vuelve con las mismas palabras, el mismo tono, la misma promesa, entonces no es una nueva etapa, es un nuevo capítulo del mismo libro, y tú ya lo conoces de memoria. Por eso, cuando reaparece a alguien de tu pasado, no te dejes llevar por lo que sentiste, sino por lo que has aprendido. Revisa si tus heridas están realmente sanadas. Observa si lo que sentías por esa persona aún vive, o si solo vive en la versión idealizada que construiste para no sufrir. La nostalgia no es mala. Puede ser hermosa. Puede enseñarte lo que valoras, lo que mereces, lo que amaste con sinceridad. Pero también puede ser una trampa, una puerta de regreso a un lugar donde ya no encajas. Jung decía que la libertad interior empieza cuando dejamos de actuar desde el automatismo emocional y comenzamos a elegir con conciencia. Entonces pregúntate, ¿la extraño o extraño la forma en que me hacía sentir? ¿La amo o amo el recuerdo que guardé de ella? ¿Estoy listo para volver a intentar o solo estoy vulnerable porque ella regresó justo cuando mi corazón comenzaba a estabilizarse? Responder estas preguntas con honestidad puede salvarte de una recaída emocional, puede protegerte de volver a romperte, y más importante aún, puede mostrarte cuánto has crecido, porque el verdadero cierre no siempre ocurre cuando la otra persona se despide, sino cuando tú decides no volver a abrir una puerta que solo conducía al mismo lugar de siempre. Y si ella vuelve, que sea tu claridad la que conteste,
No tu necesidad, no tu soledad, no tu recuerdo, tu claridad, tu presente, tu verdad. No siempre vuelve por amor. Y tú no siempre tienes que abrir la puerta a... Veces lo más cruel no es que alguien te deje, sino que vuelva justo cuando comenzabas a entender que podías vivir sin él. No porque quiera quedarse, sino porque no soporta la idea de que ya lo superaste. Y aquí es donde más tienes que protegerte, porque no es difícil caer otra vez. Lo difícil es no traicionarte a ti mismo, especialmente cuando regresa esa voz, ese olor, ese tono, que un día fue hogar y que ahora solo debería ser un recuerdo. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y si tú no haces consciente el ciclo que estás repitiendo, si no ves con claridad qué representa esa persona que vuelve, puedes terminar atrapado otra vez, no en el amor, sino en el reflejo de tu herida. Porque cuando alguien te rompe y vuelve, lo primero que quiere comprobar no es si te hizo daño, sino si aún puede hacerlo. Y si tú lo permites, si abres la puerta sin verificar si hay cambio, si te entregas otra vez desde el vacío, entonces no estás amando. Estás repitiendo el abandono en cámara lenta. Lo que duele no es la persona que se va, es la esperanza que sembró, la historia que tejiste, el futuro que imaginaste, solo para verlo derrumbarse. Por eso, cuando vuelva, no respondas desde la emoción, responde desde tu evolución. Observa, llega con palabras o con hechos, con claridad o con culpa, con intención o por impulso. Y lo más importante, ¿tú necesitas que vuelva o solo querías que alguien te eligiera de verdad? Mereces una historia donde no tengas que adivinar si te aman. Una historia donde no seas plan B, donde no te busquen solo cuando te pierden, sino porque reconocen tu valor mientras estás. Así que, si ella regresa, que no sea tu soledad quien la reciba, que sea tu amor propio quien decida. Porque muchas veces el regreso no es una señal del destino, es una prueba, y tú ya tienes las herramientas para aprobarla. Y si estás en ese proceso de reconstruirte, de sanar tu historia, de soltar sin odio y avanzar con dignidad, en el comentario fijado encontrarás un recurso poderoso que preparé con mucha conciencia. Un material que puede acompañarte en este camino de sanación y ayudarte a reconectar con tu verdad más profunda. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte. Este canal está creado para personas como tú, valientes, conscientes, dispuestas a mirar hacia adentro y escribir una nueva historia. Una donde el amor no duela. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que nadie te haga dudar de lo que ya has sanado.